La mesa de café. La mesa de un café presenta Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Estoy muy bien pese a todo, y antes de que me empiecen a decir nada, no veo fútbol, me dedico al golf, me encantó el Albatros de Pato Cabrera. Bueno, ¿cómo les va? Buen día para todos. Muy bien, muy bien. Traemos a la mesa de café un tema que se parece mucho a las mesas de café de todas las personas que viven en la Argentina, que en los últimos tiempos, aparte de todas las bromas que nos hacemos con el fútbol y que sufrimos los que somos hinchas de Boca, nos ha costado entender lo que nuestros periodistas nos contaban y lo que veíamos por televisión, la enorme cantidad de argentinos que viajaron, por ejemplo, por cuestión de fútbol, a un costo muy elevado, por pocos días, a Estados Unidos. Nos llamó a todos la atención, que sea Boca, que sea River, pero calculan que hubo 90.000 argentinos que ingresaron en 2 semanas, sin contar los que viven allá. 90.000 que tuvieron cómo pagar pasajes, estadías, comidas. Es un montón. De hecho, llamó la atención había gente, los clubes más importantes del mundo, de España, de Alemania, pero la multitud de argentinos llamó la atención. ¿Por qué lo planteo antes de convocar a nuestro invitado por la mesa de café, Agustina, Guillermo? Porque a todos nos ha llamado la atención. Cuando nuestros periodistas especializados, Guillermo conmigo, Adrián con ustedes, en cada espacio, hablan del logro de la baja de la inflación indudable, de cierta recuperación económica que se empieza a sentir en algunos aspectos indudable, pero todo el mundo tiene al mismo tiempo esta sensación de decir, ¿pero cómo? Hay gente que en este momento parece tener cierto excedente para comprar autos, bienes durables, importados, viajar, y hay gente que no le alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cierto o falso? ¿Leyenda urbana o no? Hay gente que se ha especializado en el tema, han publicado de la consultora Moiguer, que Moiguer Asociados es una consultora que viene siguiendo estos temas con mucho detalle y con mucho estudio desde hace mucho tiempo. Han publicado un informe que salió en el diario Clarín hace pocos días, La Argentina partida. La mitad de la gente no llega a fin de mes, pero al mismo tiempo son récord los viajes al exterior. Nos va a acompañar en la mesa de café el licenciado Martín Eande. Martín es el licenciado en Ciencia de Comunicación Social. Es el director del área de investigación de Moiguer y Asociados. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Saludos para todos por allá. Bueno, la pregunta está planteada. Hay gente que pelea para terminar el mes, el consumo de cuestiones básicas de alimentos cae, o sea, hay una mayoría que no accede, y sin embargo hay esta sensación de que hay otros que están con excedente. ¿Qué pasa? Bueno, como bien indicabas, desde Moiguer nosotros venimos haciendo desde hace varios años un estudio, hacemos estudios de humor social que vamos un poco midiendo cuál es las sensaciones de la gente, el bolsillo, las situaciones de consumo que hay en la población, que lo llamamos social mood o medición de humor social, que lo usamos para tener un poco de contexto cuando armamos nuestros informes y trabajos para nuestros clientes. Lo que empezamos a ver y que se impulsa con más fuerza en los últimos meses es esto que indicás, ¿no? Hay una recuperación, una recomposición salarial en los niveles socioeconómicos más altos de la pirámide que les ha permitido estar hasta los últimos meses hasta por arriba de la inflación, y en combinación con un dólar que está relativamente barato en relación a lo que estuvo en los últimos años, aprovecha esa clase media alta y alta para realizar consumos que tenía postergados desde hace años, porque, bueno, nada, obviamente el cambio no era conveniente. En este punto se empieza a ver en los números por ahí más duros, digamos, de lo que hasta arroja INDEC, ¿no? Estamos hablando de un turismo emisivo que durante el verano creció el 80% versus el verano anterior. 80% del emisivo, o sea, los que salen del país. El emisivo país creció un 80%. Correcto. Y hacia este invierno se empieza a ver la misma tendencia. Bueno, mencionabas la cuestión del Mundial de Clubes, que bueno, si bien para muchos hinchas puede ser algo medio
especial, digo, por ahí no les da la billetera, pero bueno, hay fanáticos que viajan y demás. Lo que empezamos a ver para este invierno es que ya muchas aerolíneas internacionales empezaron a sumar vuelos, por ejemplo, a Estados Unidos han sumado 6 frecuencias diarias para este invierno. Con lo cual empezamos a ver esta Argentina que está un poco en dos partes, como indicabas hace un ratito. Encontramos que hay en el nivel más bajo más de 6 de cada 10 hogares que declaran que se han quedado o que se quedan en los últimos meses en algún momento sin plata antes de llegar a fin de mes, y encontramos que hay un segmento que está viajando y, por ejemplo, compra la mitad de la clase media alta y alta, está comprando dólares. Un cuarto de esa clase media alta y alta está haciendo compras en el exterior, esto que se abrió ahora de poder hacer compras de bienes de consumo, ya sea electrónica, ropa, lo que fuera, puerta a puerta. Bueno, este aspecto también creció muchísimo en los últimos meses. En el rubro importación de bienes de consumo, que entran varios de estos productos, creció un 75% con respecto al año pasado. Mucho gusto, Martín, de Estudios Guillermo te saluda. Hay desde hace mucho tiempo que nos acostumbramos a depende qué vemos, qué vamos a escuchar. Ponemos un canal y vemos que las cosas están muy bien, ponemos otro canal y vemos que las cosas están muy mal. De acuerdo a esta investigación y a todas las que vienen haciendo entonces, es posible decir que con estas políticas económicas las dos cosas son ciertas. Muchísima gente está mejor, muchísima gente está peor, quizá más gente está peor por lo que decís de los porcentajes, pero los dos escenarios son ciertos, hay que contar los dos. Hay algo de eso. Nosotros lo que vamos observando es un poco lo que va declarando la gente a lo largo de los años, y encontramos que sí, recorriendo toda la pirámide de nivel socioeconómico, hay una mejora en la evaluación de su capacidad de compra, de algunos aspectos de su vida cotidiana, mejoran todos. Sobre todo hacia el primer trimestre del 2025. Hacia el segundo trimestre del 2025 empezamos a ir a ver algunas luces amarillas en ese aspecto, con algunas miradas un poco más críticas, y acá se empiezan a separar un poquito más lo que es la clase media alta y alta de la clase media baja y la clase baja, digamos. Ahí empiezan a ver esta visión un poco más dicotómica, si bien hubo una de que, por lo menos dentro de lo declarado, que nosotros es lo que vamos midiendo mes a mes, una mejora en general en todos con respecto a lo que fue el 2024, empezamos a ver, cuando va avanzando el 2025, como un avance de marchas y contramarchas que en algunos casos, bueno, termina afectando más a las clases medias bajas y bajas, en términos de que no han tenido una recomposición de ingresos como sí tuvo la clase media alta y alta, sobre todo más vinculada con el empleo privado registrado. Agustina. Hola Martín, ¿cómo estás? Soy Agustina. Hablaste de conveniencia recién, te escuché atentamente. Digo, o hablando en este caso para el que puede comprar, lo que se repite en la mayoría de los casos a quien uno le pregunta por qué viaja afuera o por qué compra afuera o en determinados lugares, es porque conviene. Vos lo trajiste a la palabra y es lo que te responde la mayoría. Me conviene irme a un destino, por ejemplo, del Caribe, en lugar de pagar un destino nacional, porque por el mismo dinero hago un destino internacional. O por una determinada cantidad de dinero compro, ejemplo, 10 artículos afuera, por lo que acá compro 1 o 2. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de la conveniencia, que pasa a ser, me parece, el desafío más grande de quienes quedan acá y apuestan acá a la producción argentina? Y es un tema complicado en este escenario porque estamos con un segmento de la sociedad que está teniendo muy buenos ingresos en dólares y se le está abriendo la posibilidad de tanto viajar como comprar afuera más cómodamente. Todavía es incipiente, digo, del total de la población. Registramos hasta el mes de mayo que declara que compró en los últimos meses algo en el exterior solo un 11%, digamos, todavía es una porción chica. Esto va a ir creciendo seguramente cuando empiece a correr el boca en boca y a entender un poco más la difusión de las comunicaciones en redes sociales y demás. Puede ser una problemática y una luz amarilla para la industria local, tanto de turismo como de manufactura también. Hay un dato que me interesó mucho siguiéndolos en publicaciones previas de Moiguer y Asociados, y que no me podía pasar inadvertido, Martín. Tenemos aquí muy a mano en Córdoba a los almaceneros de Córdoba que manejan unas estadísticas sorprendentemente precisas en temas que tienen que ver con temas que ustedes siguen. Por ejemplo, ustedes marcan
que el 50% no llega a fin de mes, que de alguna manera tiene que suplir, reemplazar o pedir prestado o tarjetear lo que le falta, sí. La mitad. Estamos en un país que se presume, la Argentina, históricamente, es un país de clase media. Es un país que se autopercibe de clase media. Ustedes lo vienen siguiendo al problema, lo estudian y han detectado, y me gustaría que lo compartas con nosotros, porque tiene que ver con esto de una nueva definición de clase media, porque ya no cualquiera es clase media, es clase media media, clase media alta, clase media baja. En esa Argentina en la que al final todos éramos clase media, ¿qué pasó? Ahora, si la mitad ni siquiera llega a sus gastos mínimos esenciales, hemos dejado de ser un país de clase media, Martín. Bueno, ahí menciono un estudio que hemos hecho este año sobre la clase media, específicamente, que entiendo es al cual te referís. Nosotros todos los años hacemos un foco, digamos, hacemos un paréntesis en los proyectos que estamos haciendo y nos metemos a fondo a estudiar algún tema. El año pasado estudiamos los jóvenes, y este año nos metimos fuerte con la clase media, sobre todo en este contexto, ¿no? De empezar a entender cuál es la reconfiguración que tiene en un país que se imagina de clase media. Y a nivel sintético, porque obviamente es un poco largo el estudio, encontramos que la clase media está como sufriendo tres fenómenos en conjunto, ¿no? Por un lado, está un poco desdibujada. Le preguntábamos, tenemos una serie de estudios desde el 2004. En el 2004 preguntábamos a la gente a qué clase consideraba que pertenecía, y el 91% nos hablaba o nos mencionaba que era algún tipo de clase media, ¿no? Ya sea media baja, media media, media alta. 20 años después, cuando hicimos la misma pregunta, ese 91 cayó a un 74, digamos. Ya hay un porcentaje más grande de la población que ya se autopercibe de clase baja, digamos, en ese punto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Empieza a desdibujarse en un segmento de la población esa idea. Después encontramos otra cuestión, que es que está desparametrizada, digamos. Cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿sos de clase media? ¿Por qué sos de clase media? Y bueno, había distintas razones por las cuales la gente se adscribía a la clase media, y ahí, empezamos a indagar las principales cuestiones que hacían a la clase media, que vamos a hablar de un poco de un nivel de estudios, de un nivel de consumo, de cierta posesión de bienes, de ciertos hábitos, de que es, salir a comer afuera, de algún consumo cultural. Bueno, empezamos a indagar dentro de los que se consideran clase media. Muchos ni siquiera podían hacerlo, digamos. 4 de cada 10 de clase media tienen mayor nivel de estudios que sus padres, pero no sienten que con eso se hayan movido socialmente, no hubo un ascenso social vinculado con eso. No. El trabajo, para la gran mayoría, 7 de cada 10 siente que el trabajo sirve para pagar las cuentas, pero que no van a crecer nunca económicamente desde ese lado. Lo mismo la vivienda propia, casi la mitad siente que nunca va a poder comprarse una casa, casi la mitad no tiene auto de la clase media, digamos, son una serie de cuestiones que antes eran características de la clase media, y ese parámetro también se rompió. Ahí uno dice, mirá, pago todo, llego a fin de mes, no paso hambre, soy clase media. Iba un poco en esa duda. Y el otro fenómeno que encontramos es un desacople dentro de la clase media, ¿no? Encontramos que la población hoy la clase media, medida en términos técnicos por el nivel socioeconómico, es aproximadamente un 44-45% de la población, de los cuales un poco menos de la mitad sería una clase media, media alta, y la otra mitad, un 60%, es una clase media baja que sentimos que se empezó a desacoplar de esa clase media y empezó a ser mucho más parecida a la clase baja, digamos, en sus hábitos, en sus ingresos, en su forma de vida, y ahí es donde encontramos ese desacople importante, y lo que ha quedado de esa clase media, más arriba, media alta, es más parecido a los valores que nosotros imaginamos de la clase media argentina, y empieza a tener otras características, otro estilo de vida, otros consumos y demás. Es un poco las tres conclusiones generales que encontramos en una sociedad que empieza a ser más heterogénea y en una clase media que empieza también a ser bastante más heterogénea, y que hay que hacer un doble clic para entender
cuántas clases medias hay en la clase media. Martín, cierro con esto, preguntarte si también es un fenómeno analizar el ahorro. Digo, en esta polarización de la que vos hablas, el de la clase baja y que tenía un mínimo ahorro, tal vez se lo tuvo que ir gastando, se empezó a drenar ese ahorro para poder llegar a fin de mes y hoy ya no lo tiene más. Y tal vez el que tiene un poco más, el de clase media o media alta del que vos hablas, que tenía un resto, se lo gasta para viajar, para comprar. Hay un punto de eso. Nosotros indagamos mes a mes si en el mes tuvieron que usar plata ahorrada para pagar gastos corrientes, digamos, gastos de la cotidiana, y estamos encontrando que hay 4 de cada 10 hogares que todavía lo tienen que seguir haciendo, ¿no? Y esto crece en los hogares de nivel socioeconómico más bajo. Eso por un lado, ¿no? El gasto de ahorro, y por otro lado el endeudamiento. Es algo que empezó a crecer en Argentina. Ha crecido mucho en términos, lo han medido el sistema bancario y demás, de las deudas de las familias. Es algo que viene en crecimiento, ¿no? El consumo viene levantando a poco, pero pegado a ese crecimiento de consumo viene un crecimiento también de la deuda y de la carga mensual de las deudas en las familias. El pago de la tarjeta, ha aumentado levemente la mora en pago de las tarjetas de crédito y demás. Eso es un fenómeno que va un poco de la mano, ¿no? Con el consumo del ahorro y un crecimiento en la deuda de los hogares. Martín, gracias. Primero te despedimos. No va a servir para tu próximo estudio porque no es un dato muy riguroso ni muy científico, pero la mayoría de los oyentes de Cadena 3 que te están escuchando están en el porcentaje de los que no se pueden subir un avión para verlo perder a Boca o ganar a River. Así que eso no es muy preciso el dato, pero todo sirve, la sensación es que mucha gente la está peleando para llegar con lo justo, no para tener margen para ir a ver un partido de fútbol, ¿no? Es así por lo menos el escenario de hoy, en esta Argentina que está comportándose por ahí en dos modos, ¿no? En una cuestión más dicotómica, como titulamos el informe, un poco la Argentina dolarizada y la Argentina especificada, ¿no? Hay un porcentaje que está viviendo más esa Argentina dolarizada, con posibilidad de viajes, compras afuera, y la Argentina especificada todavía peleándola un poco acá con poder... Muy recomendable los estudios. Me metí a buscar algunos otros trabajos que hacen, los vamos a tener a mano siempre. Gracias por esta participación, Martín, gracias. Por nada, gracias a ustedes y a la orden. Adiós. Saludos para todos. Moiguer, directivo del área de investigación La Argentina Partida. Ay, Miguel, me quedé con eso que dijiste en el final, que le dijiste a Martín en el final, la frustración de trabajar muchas horas, incluso algunos más de un trabajo, para seguir siendo pobre. Presta atención a los maestros. Sí, horas y horas y horas de dedicación. La verdad, ahora sin ninguna ironía, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, son muy chicos. Yo pertenezco a una generación de una Argentina que todavía estaba en construcción con las corrientes inmigratorias que llegaban a la Argentina a generar aquí esta dinámica del ascenso social. Llegaban los italianos, los españoles, los árabes, los armenios, los rusos, los polacos. Llegaban muchos de ellos, muchos analfabetos, muy pobres, corridos por el hambre, por la guerra, por las miserias. En muy poco tiempo se convertían en la clase media argentina, porque la chica era maestra, porque el chico estudiaba Derecho. En un par de generaciones pasaban de la pobreza, del hambre y de la miseria, que en algunos casos llegaban, a una dignidad de trabajadores. Generaban esas primeras corrientes de trabajadores industriales de la década del 50, del 60. De golpe, esa sensación de que si estudiás, si te esforzás, si trabajás, llegás a ser médico del Garrahan, no vas a tener más problemas para llegar a fin de mes. Bueno, hay que enfrentar esta otra realidad de la clase media argentina. ¿Y por qué esta autopercepción que en la región el país de clase media era la Argentina? Hay que revisarla. Gracias, Miguel, por esta mesa de café. La mesa de un café era el punto de reunión